San Irineo de León tiene una frase con la cual enmarco esta reflexión que comparto con todos ustedes. Decía, la esperanza de Dios es la alegría de los hombres. El Papa Francisco en su encíclica programática Evangelii Gaudium, exhortación apostólica, decía, cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás. Ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza de la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Los creyentes, decía, también corren ese riesgo, cierto y permanente. Muchos caen en él y se convierten en seres resentidos, quejosos, sin vida. Esa no es la opción de una vida digna y plena. Ese no es el deseo de Dios para nosotros. Esa no es la vida en el Espíritu que brota del corazón de Cristo resucitado. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículos 3 al 8, aparece un texto que se enmarca entre la resurrección de Lázaro y el inicio de la Pascua de Jesús. Los cuatro evangelistas hacen mención a él desde distintos énfasis. Pero San Marcos dice algo que a mí siempre me ha llamado la atención, por lo menos en los últimos tiempos, y es algo que es muy sutil. Se trata de una mujer, bueno, Jesús está en casa de Simón el leproso, allá en Betania, está comiendo y de repente pues, hay una conversación, seguramente están hablando de la resurrección de Lázaro, en fin, cosas que les parecía interesantes, pero Jesús está como ausente. Y de repente entra una señora y con un perfume carísimo y unge a Jesús. Eso genera las críticas inmediatas de los comensales. Pero Jesús advierte, no la critiquéis, ella está haciéndome un bien. Las palabras de Jesús encierran una enorme tristeza. La tristeza del que sabe que se le echa encima el tener que dar un testimonio máximo de quién es Él. El testimonio que le llevará a la muerte y una muerte de cruz. Y Jesús está diciendo que necesita ternura, que necesita cariño, que necesita amistad verdadera. La gente está allí por intereses, porque ha resucitado a Lázaro, porque ha curado a no sé quién, porque hizo no sé cuánto, pero a él personalmente nadie le está haciendo ningún bien, nadie le está acompañando, nadie le está acogiendo, nadie le está abrazando. Y aquella mujer al menos derramó un perfume sobre su cabeza como un gesto de amistad, como un gesto de benevolencia que Jesús agradece ciertamente. El Evangelio muestra la queja de Jesús. Todo lo sometemos a la estrechez de nuestra limitada percepción, todo lo sometemos a unos criterios que están muy alejados del modo de pensar de Dios. Encerrados en nosotros mismos no vemos más allá de nuestras narices. Mateo 11, 16, 19, por ejemplo, Jesús dice, llegó Juan, que no come ni bebe y decís, ha perdido la cabeza. Llegó el Hijo del Hombre, que come y bebe y decís, es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Y él dice, pero la razón, pero los hechos dan la razón a la sabiduría de Dios. El problema es que tendemos a ver siempre las cosas desde nuestro punto de vista cada vez más estrecho y cada uno desde su punto de vista, evidentemente, pero no desde el punto de vista del Señor, no desde la perspectiva del Dios vivo. Y de ahí, de esa estrechez de miras, brota nuestra desesperanza y el desencanto de muchos cristianos. Quisieran a Dios metido en un bote realizando pues, los ensueños que cada uno tenga en la cabeza. La esperanza cristiana brota de la dinámica de la fe y se circunscribe en la experiencia de la caridad. La relación con Dios nos hace experimentar el amor que es Dios. Y el fruto de esa relación y de esa experiencia
De ahí sale la esperanza. Justamente del Señor brota la vida, del Señor brotan las perspectivas de futuro, las posibilidades de adquirir una vida humana plena. Dice el profeta Isaías, capítulo 48, versículos 17 al 18. Así dice el Señor tu Redentor, el Santo de Israel. Yo, el Señor tu Dios, te enseño para tu bien, te guío por el camino que sigues. Si hubieras atendido mis mandatos, sería tu paz como un río, tu justicia como las olas del mar. Pero habitualmente nos situamos ante Dios con una arrogancia escandalosa. Le exigimos, le pedimos, le urgimos. Nos mostramos agrios e insatisfechos cuando el Señor no encaja en nuestras expectativas, en nuestras ideas, en nuestra mentalidad o en nuestros caprichos. Con nuestras esperanzas interesadas y cerradas sobre nosotros mismos, no estamos abiertos a la esperanza con mayúsculas. El misterio de la Encarnación nos llama a sentir la ternura de Dios. Ya la Sagrada Escritura insiste en hablar de la misericordia de Dios. Misericordia significa volcarse sobre el otro, para acompañarlo, para sanarlo, para relacionarse con él en gratuidad. La caridad no es otra cosa, enseñaba Santo Tomás de Aquino, que la opción gratuita por el otro. Y ese es el modo de ser de Dios. El Padre que se da totalmente al Hijo, el Hijo que se da totalmente al Padre, y este acontecimiento, este darse, es el Espíritu Santo. Y esta vida nosotros la describimos con una palabra que es un adjetivo y un símbolo, la palabra Dios. Surgen varias preguntas. ¿Seremos capaces por un día de hacer con el Señor lo que esperamos que Él haga con nosotros? ¿Seremos capaces de tener misericordia de Dios y mostrarle algún tipo de ternura, algún tipo de cariño? ¿O es un Dios útil? ¿O es un Dios para nuestra utilidad? Y justamente esto significa que debemos de volcarnos sobre Él. Y al volcarnos sobre Él tendremos colmada nuestra esperanza. Y en ello consiste la alegría de la fe y el logro de una vida verdaderamente marcada por la caridad. La vida que queda patente al contemplar desde la Pascua a aquel que volcó todo su ser en nosotros para que tuviéramos vida en abundancia. Me diréis, la esperanza de Dios, pero ¿de qué nos estás hablando? Menudo disparate estás diciendo. No sé si es disparate o gran verdad. San Irineo lo decía insistentemente, la gloria de Dios consiste en la felicidad del hombre. Es decir, Dios quiere que seamos felices, pero para que seamos felices tiene que brillar la gloria de Dios. Por desgracia, una mala predicación y una inadecuada catequesis llevan con frecuencia a percibir a Dios como algo inerte, una cosa, una idea, una imagen. Sin embargo, Dios es alguien que se comunica, alguien que es alguien y tiene sentimientos. No es una piedra, es persona. ¿Seremos capaces, viene la pregunta, por un día de vaciar nuestra mente y dejar a Dios ser Dios? ¿Seremos capaces por un día de renunciar a nuestra imagen preconcebida, a nuestra idea aristotélica, a nuestra fantasía de no sé qué clase, para abrirnos al encuentro con Él tal y como Él es, tal y como Él se manifiesta, tal y como Él se comunica? ¿Dejaremos a Dios ser Dios? La esperanza, dicen los que saben, es la virtud por la cual se pasa del devenir al ser, de algo que no es a algo que es. La esperanza de Dios es la plena comunión con Él. Él quiere que el hombre y la mujer estén en plena comunión con Él. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer somos hechura de Dios, somos parte de Dios y sin Él no somos nada. Con Él verdaderamente somos y Él no quiere ser sin nosotros.
Desde el momento de la creación, Dios se compromete a ser para que nosotros seamos. Antes de todas las cosas, según nos relata la Sagrada Escritura, Dios albergó la esperanza de crear a su imagen y semejanza a alguien capaz de conocerle y sobre quien volcarse. Cuando el Señor vio a Adán y a Eva, a la mujer y al hombre, creados con sus propias manos, dotados de su mismo aliento, se alegró porque dijo, está muy bien hecho. Él podía verse reflejado en el rostro humano y dejó de estar solo. Mientras el hombre y la mujer permanecieron en la comunión con Dios, volcándose sobre Él, se sentían vivos y todo su entorno era un paraíso. Pero la alegría de Dios se volvió oscuridad cuando la mujer y el varón se escondieron de Dios, levantaron un muro, alejaron a Dios de su vida por un uso fraudulento de la libertad. Cuando el hombre y la mujer se buscan a sí mismos, pensando equivocadamente que son dioses, excluyendo de sus vidas al único Dios, entonces entra la dinámica del mal y la dinámica de la muerte. Pero Dios no se dejó seducir por el miedo, por este muro, no se dejó seducir por esta equivocación, por este error, y decidió mantenernos en su ser. Volvió a volcarse sobre nosotros, sobre el varón y sobre la mujer, y nos amó hasta el extremo. La esperanza del Señor, según la Escritura, es que el hombre y la mujer superen la barrera del odio que los aísla y recuperen el amor del que fueron creados. Y Dios realiza su obra siempre buscando contar con el hombre y la mujer. Decía San Agustín que el que nos creó sin nosotros no nos salva sin nosotros. Dios se alegró cuando Noé escuchó su voz. Una vez superado aquel primer escollo marcado por el diluvio y el desastre, el Señor albergó la esperanza que se transformó en promesa de una nueva creación. Dios se alegró cuando Abraham escuchó su llamada, sal de tu tierra, déjalo todo y vete a una tierra que te mostraré. La esperanza de Dios consistía en realizar una nueva creación, pero de un modo nuevo, desde un hombre nuevo, en una situación nueva. La relación de Dios con Abraham fue de una inmensa amistad, hasta el punto de que Abraham, que esperó en Dios, vio su alegría colmada. Dios se alegró cuando Moisés, despojado de todo ropaje de sí mismo, de todo oropel, percibió la presencia discreta del Señor, de una presencia poderosa, y se abrió al diálogo con él. La esperanza de Dios consistía en reunir un pueblo que en su nombre pusiera de manifiesto el derroche de amor del Señor de la historia y a la vez un pueblo que fuera su instrumento. ¿Para qué? Para ese plan de nueva creación. Y así recuperar el lugar que corresponde al hombre por la recuperación del lugar que le corresponde a Dios. Esto se llama la alianza, que se resume en esta frase tan repetida en la Sagrada Escritura: tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios. Y precisamente en el Sinaí ocurrió algo que a Dios le hizo estremecer de alegría. A pesar de que aquel pueblo liberado amenazaba con volver a la idolatría, a pesar de que se mostraba un pueblo rebelde, Moisés, que contempló la gloria de Dios y participó de su esperanza, le dice: te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia a tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que ha hallado gracia a tus ojos yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra?
Éxodo 33, 13 y 16. Entonces Dios, que hacía muchísimo que no se sentía amado ni acogido, se alegró tanto que reveló a Moisés quién era, cómo era y por qué se podía confiar en él. Tenemos un texto precioso en Éxodo 34, 6, un texto que podemos traducirlo de esta forma, que es un texto solemne. Yo soy, era, seré siendo ternura materna. Yahvé Rahum, Yahvé Rahamim. Moisés fue el primero en darse cuenta de que la esperanza de Dios es la alegría de los hombres y que la alegría de Dios se ve colmada cuando los hombres perciben en Dios la esperanza. Dice también el libro del Éxodo: aunque seamos un pueblo duro y fiel, camina con nosotros, no nos abandones, cógenos en tu mano. Dios, a pesar de tantas contradicciones y rechazos, mantuvo su esperanza de recuperar al hombre y a la mujer, creados a su imagen y semejanza. El Señor se alegra sobremanera cuando logra dar un paso más en favor del cumplimiento de su deseo de una nueva creación y cuando la gente le corresponde. El profeta Sofonías, capítulo 3, versículo 17, dice: tu Dios está en medio de ti, poderoso Salvador. Él exulta de gozo, Él te renueva con su amor y baila por ti con gritos de júbilo. Hay una fiesta cuando Dios encuentra a alguien que se abre a la relación con Él, porque colma su esperanza. Jeremías, en medio de sus sufrimientos, reconoce: el amor del Señor no se ha acabado, no se ha agotado su ternura. Mañana tras mañana se renuevan. Grande es su fidelidad. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Por fin algo definitivo ocurrió en la historia, en un clima de infinita alegría, de máxima intimidad del corazón. Una muchacha dejó que Dios volcara su vida en la de ella. Pero María hizo algo que nunca nadie había hecho antes: sumar su esperanza a la esperanza de Dios. ¿Cómo será esto si no conozco varón? Hágase en mí. Dios se volcó totalmente en un acto total de donación. Una donación que rasgó el cielo y empapó la tierra. Y así la tierra se llenó de alegría, la tierra se llenó de luz, la historia se llenó de vida. Había comenzado la nueva creación. Dios se reencontró con el hombre donde el hombre estaba y volcó todo su amor, que es toda su vida, adquiriendo un rostro humano, Jesucristo. Ciertamente, la esperanza de Dios comenzó a colmarse y la alegría del hombre inició una nueva plenitud. El Papa Francisco en Evangelii Gaudium 8 escribió: solo gracias a ese reencuentro con el amor de Dios que se convierte en feliz amistad, somos rescatados de nuestra conciencia aislada y de la autorreferencialidad. Llegamos a ser plenamente humanos cuando somos más que humanos, cuando le permitimos a Dios que nos lleve más allá de nosotros mismos para alcanzar nuestro ser más verdadero. Y el Papa Benedicto XVI reflexionaba de esta manera: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Hoy el Señor mantiene la esperanza de ser acogido por más hombres y mujeres. Pero para que Jesucristo pueda alegrarse de encontrarse con más personas, para que Jesucristo experimente la ternura de nuestro amor, de nuestro cariño, es necesario que los que ya estamos cristificados por el bautismo participemos de su alegría. Nuestra esperanza es la esperanza del Señor. Y por eso la misión evangelizadora no se realiza desde el oportunismo mediático o desde la necesidad de llevar a la gente a misa. La evangelización nace del enamorado encuentro alegre y esperanzado con Jesucristo,
que se vuelca sobre nosotros y nos llama a volcarnos sobre Él a través de volcarnos sobre los demás con el mismo amor con que somos amados. Jesús quiere ternura porque Él nos da la suya y Él tiene sentimientos y necesita saberse amado y querido. Tengamos misericordia de Dios, volquémonos sobre Él saliendo al encuentro de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, llevándoles esta gran expectación, esta gran esperanza. Lo mismo que el Señor es nuestro prójimo porque vuelca su vida sobre la nuestra para sanarla, aun al coste de su propia vida, somos prójimos los unos para los otros para volcar sobre los hermanos que tenemos a nuestro lado nuestra vida y así llevarlos al encuentro con Jesucristo para experimentar la plenitud de la vida, la plenitud de la salvación. Y esa es la esperanza del Señor, y esa es nuestra alegría. Vivamos la novedad del Evangelio, vivamos esta gran noticia de que el ser humano es infinitamente amado por Dios y por eso puede ser una criatura nueva. La esperanza de Dios es nuestra alegría y nuestra alegría es que la alegría de Dios se vea colmada. La esperanza cristiana consiste en comprobar que tenemos en nuestras manos las primicias del reino de Dios y eso significa que ya estamos pasando del devenir vacío del pecado y de la muerte a la plenitud de ser en Cristo hijos de Dios. La encarnación inauguró la nueva creación a la que la resurrección de Jesucristo dio cumplimiento. Decimos que la Iglesia está en misión. El Señor nos ha enviado. No es una misión cualquiera. Es la eterna y alegre novedad del Evangelio. La expectativa del reino de Dios que está en marcha, que se anticipa, que se adelanta. Dios espera que nos adhiramos a Él y le amemos y nos amemos los unos a los otros con el mismo amor con que Él nos ama. Si nos fijamos en la encarnación del Verbo, el Padre desea engendrar eternamente en nosotros al Hijo por el Espíritu Santo. Tengamos misericordia de Dios. Volquémonos sobre Él para que Él pueda ser en nosotros como Él es en sí mismo, recomendaba el maestro Eckhart. Esta es la novedad de la fe, y así la esperanza de Dios realmente será la alegría de los hombres, y en la alegría de Dios veremos colmada nuestra esperanza.